Hermanos, amigos, respetable oyente de nuestra capilla Fidelidad, soy Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido Génesis el capítulo 3. He titulado este devocional La Tríada Mortal. El bosquejo está dado desde los versos 1 al 14, la caída del hombre, verso 15, la solución, y versos 16 al 24, las consecuencias de la caída. El versículo 1 dice en su aparte así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Y aquí empezamos a ver las tentaciones que sucedieron allí en Edén a Adán y Eva. La primera parte o el primer componente de esta tríada mortal es la incredulidad. Aunque nosotros sabemos que tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne, aquí hay tres situaciones que también hablan de esa tríada mortal: la incredulidad, la rebeldía y la falta de conocimiento de Dios. Aquí operaba la incredulidad y dijo la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El primer atentado es contra la palabra de Dios y allí opera la incredulidad. En el capítulo 2, el versículo 16, Dios dijo a la mujer, a Adán y a Eva, a los dos les dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres, ciertamente morirás. En el verso 2 y 3 de este capítulo Génesis 3, la mujer dijo a la serpiente: ni le tocaréis. Y aunque allí no vemos completamente representado la orden o el mandamiento de Dios del capítulo anterior, y tal vez le agrega este pedazo: ni le tocaréis, no veo que el pedazo o el trozo agregado contradiga el anterior, pero sí veo un gran problema, y es que la mujer no tenía convicción, o el hombre en este caso, ni la mujer, tenía convicción de la palabra de Dios. ¿Qué tal si le hubiese dicho a la serpiente: Dios me dio un mandamiento, y es que no comiese de ese árbol de la ciencia del bien y el mal porque moriría? Dios me lo ha dicho, pero no se veía esa convicción en su corazón. Entonces, la primera tentación es contra la palabra, obrando una incredulidad en nosotros. Y esta es nuestra primera aplicación. ¿Cómo estamos nosotros recibiendo la palabra del Señor? ¿En realidad creemos en ella, nos sometemos a ella, dejamos que ésta ministre y transforme nuestras vidas y nuestros corazones? ¿O solamente somos intelectuales de la Biblia y nada más? También vemos aquí en el verso 4 y 5 cómo la serpiente dice a la mujer: no moriréis. Quiere decir que contradice la autoridad de Dios. Y es la segunda tríada, componente de la tríada mortal, la rebeldía. En el Salmo 106, en la parte 7, dice allí el salmista que nuestros padres en Egipto se rebelaron contra Dios. Qué terrible situación. Y continúa en el verso 4 y 5 de Génesis 3, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el tercer componente de la tríada es contradecir el carácter de Dios, falta de conocimiento. Este conocimiento se refiere al vocablo en el Nuevo Testamento ginosco, y es pasar tiempo con Dios, conocer el carácter de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 dice: en esto le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Si tú y yo no sabemos que hablamos, tratamos, nos relacionamos con un Dios bueno, misericordioso, de amor, capaz de dar su vida por ti y por mí, no conocemos el carácter de Dios. Pero también Dios es un Dios que se opone con ira al pecado, y eso también debemos saberlo. En el verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En la parte 6b, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual tomó así como ella. Aquí es terrible. Hay un paso desde la tentación hasta la consecución del pecado. Y es que nosotros ante la tentación debemos huir inmediatamente, si no vamos a terminar cometiendo el pecado. En el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El pecado trae vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre trata de buscar soluciones insuficientes al pecado. ¿Qué ha buscado el hombre, hermanos? Las religiones, en mandamientos que sabemos que son de Dios, como el mandamiento de que no tengamos relaciones sexuales sino solo en el contexto del matrimonio.
¿Qué ha intentado hacer el hombre? Soluciones insuficientes. El uso de preservativos. ¿Acaso el preservativo puede proteger nuestra mente, puede proteger nuestro corazón? Cuando nosotros sabemos que al consumar la relación estamos uniéndonos a la mujer ajena y muchas veces llegamos al matrimonio lastimados, heridos, haciendo daño a la mujer que Dios tenía para nosotros. El aborto. En realidad salen limpias las madres de esta situación que practican el aborto. Claro que no. No solamente atentan contra esa vida ajena, sino que en sus vidas se ve esa mancha del pecado. Represión, ansiedad, inquietud, inestabilidad emocional. Es algo visible, es algo que trae consecuencias. En el verso 8, oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y esta consecuencia sí que es terrible, y es que nos alejamos de tener una relación con Dios. Nos escondemos de Dios porque no queremos escuchar las verdades de Dios. La palabra nos dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amamos más las tinieblas porque la luz nos dejaba ver nuestro pecado. El verso 9 al 11, el Señor hace unas preguntas al hombre y a la mujer. ¿Dónde estás tú? En el verso 9, y en el verso 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y en el verso 12, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y en el verso 13 le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y estas preguntas no deben quedar en nuestra mente como si Dios no supiera qué había pasado. Claro que no. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, todo lo sabe y sabía exactamente lo que había pasado. Pero Él lo que quería era llevar al hombre y a la mujer al arrepentimiento. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Miremos los versos 9. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Remordimiento trajo a Adán solamente. En el verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El pecado culpa a otros, incluso a Dios, pero nunca a sí mismo. Y en el verso 13, a la mujer, ella respondió, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué tal si en lugar de decir tuve miedo porque estaba desnudo, dicen lo que dijo el rey David cuando reconoció su pecado en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, 1, 2. ¿Qué tal si en vez de culpar a otros o culpar a Dios mismo, porque aquí el hombre estaba diciendo, la mujer que tú creaste fue la que me llevó a cometer esto? Decimos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versos 3 y 4 del Salmo 51. ¿Qué tal si en vez de decir la serpiente me engañó y comí, decimos, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpia. Lávame y seré más blanca que la nieve. 6 y 7 del Salmo 51. Pero Dios obró una maravillosa solución. Y es la segunda parte de este bosquejo, y quiero que lo leamos, que está en el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañar. Increíble situación. La herida en el carcañar es una herida que no es mortal. Satanás, por medio de sus maquinaciones, hizo que Jesús fuese llevado a la cruz. Pero Jesucristo resucitó y está vivo, y dio un golpe mortal en la cabeza a la serpiente. Satanás y sus secuaces están muertos. Su condenación ya está dada. Solo estamos operando que se cumplan los tiempos para que vaya al lago de fuego. Pero también vemos las consecuencias de estas situaciones desde los versos 16 al 23 de la caída del hombre. Dolor, parto con dolor, maldición, toda la tierra fue maldita, espinos y cardos. El hombre tuvo que trabajar con dificultad y la muerte y muerte eterna. Recordemos cómo venció Jesucristo estas tentaciones. En Mateo capítulo 4, el verso 3, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo mismo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, cuestionando la palabra de Dios. Y el Señor le respondió con autoridad de la palabra del verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy también pueden venir este tipo de ideas a nuestra mente. Dios no provee. Dios solo provee lo espiritual, pero no lo físico. Dios es insuficiente. Dios es solo un Dios de pobres. ¿Quién te dijo eso, hermano? Dios es para todos, para todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra es clara, mis hermanos, y no podemos dudar de ella. La segunda tríada mortal, aparte de la incredulidad, es la rebeldía. ¿Cómo habló el Señor allí, en esta situación? En el versículo 5 de Mateo 4, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo en el verso 6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo segundo que cuestiona es la autoridad del Señor. Mire algo, hermano y amigo, en esta tentación, Satanás lo llevó al lugar correcto, a la santa ciudad, porque el Señor ama Jerusalén. Tal vez Satanás lo puso en el lugar correcto, porque el Señor debe estar en lo más alto del templo de Jerusalén. Él es el templo. Lo puso en el pináculo del templo, pero lo quería llevar a la adoración incorrecta, que se postrara y adorara al diablo. Pero el Señor le dijo que no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué tal si lee un poquito antes el Salmos que le presentó al Señor? En el versículo 9 del Salmos que usó aquí, que es el Salmos 91, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Está hablando de Cristo Jesús. Contra la autoridad. Le dijo, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. También cuestiona la bondad del Señor, el carácter del Señor, y allí quiso cuestionarlo. En el verso 8 llevó al Señor a un monte muy alto de Mateo 4 y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el verso 6, y vio la mujer que era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Pero el Señor con la palabra le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Hermano y amigo, cuando vengan las tentaciones, la triada mortal a atacar tu mente, esta triada de falta de conocimiento del Señor, esta triada de incredulidad cuestionando la palabra de Dios, esta triada de rebeldía cuestionando la autoridad de Dios y esta triada de falta de conocer íntimamente a Dios porque no meditas en su palabra, usemos las Escrituras, pasemos tiempo con el Señor, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. A la incredulidad, la palabra dice en 1 Pedro 2:1-3, por tanto, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamación, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Contra la rebeldía, la autoridad del Señor, Juan 5:27 nos dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo y Él tiene la autoridad para hacer juicio, puesto que Él es el Hijo del Hombre. La autoridad está en manos de nuestro Señor Jesucristo y la palabra nos muestra esa autoridad. Contra la falta de conocimiento, ginosco, de no pasar tiempo con Dios y ser engañados por Satanás. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos espirituales. Hermanos, la palabra del Señor, la relación con Cristo, el Espíritu Santo, tiempo a solas con el Señor, es la manera como evadimos al diablo. Someteos a Dios y resistid al diablo. Padre, gracias por lo que hoy nos has hablado, Señor. Gracias por ese versículo maravilloso que está allí implícito, Señor, que nos muestra tu salvación desde el momento de la caída. Gracias por Cristo. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa semana para todos.